tendrás esa madurez de decir, este es mi puesto, este es mi responsabilidad, yo voy a estar haciendo esto hasta el final del tiempo. Recientemente escuchaba de un soldado japonés que lo mandaron durante la Segunda Guerra Mundial a cumplir una misión, ¿no? Y finalmente se quedó solo en la isla, por lo que haya sido, ¿no? El chiste es que se quedó solo, pero él tenía una misión. Y el ejército se olvidó de él, ¿no? Después de la derrota, después de todo lo que tuvo que pasar, después de las bombas atómicas, pues simplemente se olvidaron de él. Y estuvo defendiendo su puesto, aún cuando la guerra ya había terminado 39 años. Y por más que le decían que ya terminó, que él decía, no. A mí, mi comandante, me dio una orden. Y aquí voy a estar hasta que el que me dio la orden me diga lo contrario. Entonces dice la historia o la reseña que tuvieron que traer al comandante. Ya un hombre anciano, mayor, retirado desde hace mucho tiempo, tuvieron que traerlo para que le quitara esa orden, porque él sentía ese deber, sentía esa responsabilidad de no abandonar su puesto, ¿no? Y ese es finalmente el corazón que está blindado, que está fortalecido, que puede detener los dardos mortíferos del enemigo, diría Efesios 6, que puede tambalearse, ¿no?, ante un golpe severo del mundo, de Satanás o de la vida, y se mantiene firme. Puede caer, puede tropezar, puede verse en situaciones difíciles, pero se levanta y sigue firme en lo que ha creído. Porque es un corazón fuerte, un corazón afirmado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Efesios 6, versículos del 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí a veces nos brincamos directamente a la vestidura de la armadura de Dios y se nos olvida ese punto importante, el poder de su fuerza. Entonces, no podemos desestimar o desligar que la presencia de Dios en nuestra vida va de la mano con su poder, con su amor, con su gracia, con su misericordia. Que todo viene el paquete completo, la llenura de ese Espíritu de Dios en nosotros, no solamente nos trae gracia, misericordia, dirección, fortaleza, sino nos trae poder también para hacer las cosas. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y si leemos el capítulo completo, veremos que hay varias situaciones de la armadura de Dios. El casco, el uniforme, las sandalias, el escudo, la espada. Y Pablo hace un puntual señalamiento. Toda la armadura de Dios. Toda. Porque a veces queremos traer la espada o el escudo, pero nos olvidan las sandalias, que es el apresto del Evangelio. Se nos olvida uniformarnos con la fe y la esperanza. Se nos olvida resistir a Satanás. Y si solamente traigo la espada, pero no traigo toda la cobertura, por algún lado
me puede lastimar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y le decía a mi esposa que mientras reflexionaba sobre este asunto, y sobre el versículo que vamos a ver más adelante, donde el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pareciera que somos inmunes a esa situación. Pero no. Tenemos un enemigo y ese enemigo es vigente, está ahí, y el principal el mensaje principal de Jesús fue: cuidado con Satanás. ¿No? Tengan cuidado con Satanás. Y a veces se nos olvida y pensamos que hemos visto tantas películas, lo hemos adornado de tantas formas, que incluso hay una película donde el diablo es bueno, ¿no? Donde hay un diablo bueno, y ya hasta de superhéroe lo podemos ver, ¿no? Y se nos olvida que es nuestro enemigo, o que somos enemigos de él, y que él no va a desestimar porque nos vea enfermos, débiles, sin armadura, sin fuerzas. Él no va a perder la oportunidad para darnos un buen golpe o para someternos si nos dejamos. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Lo vuelve a insistir el apóstol Pablo: toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, vemos aquí que el apóstol habla de esa lucha contra Satanás, pero también de que habrá días malos, de que habrá días difíciles y complicados. Entonces, en la primera predicación del domingo pasado vimos que Cristo nos dio un deber que significa seguirle, que significa testificar de Él, de lo que Él ha hecho en nosotros, y sobre todo de hacer discípulos. Ahora vamos a ver y a reflexionar para que podamos entender que ese deber se cumple en medio de una batalla espiritual. Muchas veces no quisiéramos participar de la batalla, ¿no? Una vez leía un libro de historia de aquí de Veracruz, cuando llegó la invasión estadounidense el 21 de abril de 1914, Veracruz se mandó emisarios, telegramas, solicitando el apoyo de los ejércitos más cercanos y del ejército que estaba en la Ciudad de México. Y el más cercano, que era un ejército relativamente grande, estaba en Puebla. Entonces llega la petición a la solicitud de Veracruz a Puebla para que lo apoyen en la invasión, y Puebla se declara neutral. Dice: no, Estados Unidos no es mi enemigo, es tu enemigo. Yo me declaro neutral. Como si fueran de otro país, pues. Estados Unidos estaba invadiendo México. No está. Estaba invadiendo México por Veracruz, pero estaba invadiendo México. Y así como Puebla, varios estados de la República se declararon neutrales. O sea, se rindieron sin pelear, ¿no? Sin hacer nada. Y a veces, como cristianos, nos declaramos neutrales, ¿no? Pensamos que porque no hacemos nada, Satanás
no nos hará nada, o que el mundo no nos hará nada, o que nuestra carne no nos hará nada. Y el cumplimiento del deber para con Cristo está siempre en medio de una batalla espiritual que, queramos o no, estamos participando en ellos. O estamos luchando vigorosamente para ganarla, o ya nos rendimos y estamos sometidos a todo lo que el mundo, Satanás y nuestra carne nos está diciendo. Nadie puede cumplir la misión de Cristo con un corazón débil, con un corazón dividido y sobre todo con un corazón descuidado. El enemigo no quiere que hagamos discípulos, el mundo no quiere escuchar que damos testimonio y nuestra carne no quiere obedecer los mandamientos de Cristo Jesús. Entonces, un corazón débil por falta de palabra, de oración, de relación íntima con Dios. Un corazón dividido, que queremos muchas cosas del mundo y las disfrazamos de necesidad, pero la realidad es de que nuestro corazón está dividido. Queremos tener dos amos y pensamos que podemos controlar las cosas, que podemos tener un pie del lado del mundo y otro pie en el Evangelio y que vamos a poder estar mediando las circunstancias. Y la realidad es que nos estamos engañando nosotros mismos. O un corazón descuidado en el sentido de que dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer en esa relación que tenemos con Jesucristo. Y como todo matrimonio, relación que no se cuida, pues Dios no nos abandona, pero nosotros normalmente tendemos a irnos alejando, a irnos debilitando y finalmente empieza a seducirnos el mundo, nuestra carne, y finalmente el león rugiente nos encontrará por ahí a la vuelta de una esquina y no desperdiciará la oportunidad de darnos un buen golpe. Por eso, si tenemos un corazón firme en Dios, si no tenemos un corazón firme en Dios, seremos arrastrados por alguno de esos tres enemigos: Satanás, el mundo o nuestra carne. El apóstol Pedro nos advierte: sed sobrios, inteligentes, astutos y velad, o sea, cuidarnos, estar pendiente, no distraernos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí el apóstol Pedro es de los que más experiencias tuvo con Satanás, en el sentido, porque el mismo Jesús le dijo: Pedro, el diablo me pidió porque quiere zarandearte, ¿no? Entonces, el que tuvo más experiencia en ese sentido, nos dice: vuestro adversario el diablo. No hay ser humano que no tenga por enemigo al diablo. Aún los que dicen servirle en lo secreto, Satanás tarde o temprano los destruirá, porque es parte del engaño, es parte de lo que él es, de su naturaleza, de que todo es mentira lo que proviene de él. Entonces la vida cristiana no es un paseo espiritual, es una guerra permanente de fidelidad hacia Cristo Jesús. Satanás quiere vencernos para silenciar nuestro testimonio. No solamente quiere vernos que pequemos, quiere que dejemos de ser representantes, embajadores, fieles discípulos, hijos de Dios. Él sabe que un creyente derrotado
con sentimiento de culpa, confundido o apartado, difícilmente dará un testimonio, y menos un testimonio de poder. Porque si él mismo está indeciso en lo que está haciendo, no podrá dar ese testimonio. Si él mismo no tiene esa llenura y esa plenitud de la presencia de Dios en su vida, no puede dar un buen testimonio. Dudará en ese sentido. Jesús dijo que el diablo es mentiroso porque habla mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Satanás trabaja para engañarnos y nos puede decir que ya no servimos, que Dios ya no nos escucha, que no tiene caso seguir esforzándonos tanto, que nuestro pecado a veces es demasiado grande, que difícilmente encontraremos gracia delante de Dios, que mejor es quedarse callado, ¿no? Diría Satanás, calladito te ves más bonito, ¿no? No hagas discípulos. Si tú fallaste, ¿qué se les espera a los discípulos? Y esa voz, no crean que es particular de alguien nuevo o de alguien que se equivocó o está pasando por problemas. Es una lucha permanente de todos nosotros. Yo llevo las últimas semanas en una lucha mental muy fuerte, ¿no? Encontré todo un discurso de todo lo malo que ha pasado en mi vida y que Dios pudo haberlo evitado. Obviamente, el que me lo dictó omitió todo lo bueno que Dios sí ha hecho y que nada me garantizaba que si yo seguía en mis fuerzas, las cosas que hoy estoy viviendo las estuviera viviendo. Entonces, tenemos que estar muy alerta con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que estamos pensando. Recordemos esos 60,000 pensamientos que llegan a nuestra mente o que se desarrollan en nuestra mente o que se generan en nuestra mente y que 47,000 de ellos son negativos, son repetitivos y que quieren destruirnos. Ahí están. Tenemos que ser muy selectivos, tenemos que estar bien preparados porque no vamos a lograrlo. Si yo estoy abandonado y viendo la televisión y escuchando el internet y viendo las redes sociales y entreteniéndome con las películas y buscando la diversión y buscando, no voy a poder. De veras, es difícil. Y no es porque sea difícil seguir a Cristo, sino porque es difícil seguir a Cristo cuando nos interesan más los placeres y la vanidad del mundo que lo que Dios nos ha prometido. Ahí es donde se pone difícil. La Biblia nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y a veces nos enfocamos más en resistir al diablo que en someternos a Dios. Damos por sentado que el hecho de que yo venga a congregarme, de que dé una ofrenda o de que diga que soy cristiano, ya estoy sometido a Dios. Pero ¿y sus mandamientos? ¿Y nuestro deber? ¿Y la lectura? ¿Y la oración? ¿Y el testimonio? ¿Y el hacer discípulos? Y tantos mandamientos que hay, ¿dónde quedan? Necesitamos someternos a Dios. Necesitamos someter a Dios nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra carne.
Necesitamos someterlo a Dios para que podamos dar una buena resistencia al diablo. Decía una vez un discípulo, le hablo por teléfono y le digo, es que me siento muy mal, dice, me siento enfermo, dice, y aquí estoy resistiendo al diablo. Él pensaba que resistir al diablo era tirarte al piso y estar recibiendo garrotazos de Satanás y aguantar, ¿no? Digo, no, levántate. Le diría, como le dijo Dios a Job, vístete, ponte bien, y enfrenta a Satanás. Y lo que él diga, tú contéstale con la palabra. Y si te dice que estás enfermo, contéstale con sabiduría, con gracia, con misericordia de Dios. Resiste todo lo que él está diciendo o argumentando en tu contra. Y llegado el momento, Él huirá de nosotros. Las cosas cambiarán. Las situaciones difíciles las podremos resolver. Entonces, resistir al diablo no significa dialogar con la tentación. Ver qué tanto puedo hacer o no hacer sin que eso signifique pecado, o signifique debilidad, o signifique dejar de ser cristiano. Y eso no es resistir. Significa someternos a Dios y mantenernos firmes en quien he creído. El corazón de hierro espiritual no negocia con la mentira. Se afirma en la verdad de Cristo. Porque Jesucristo ya venció, ya pagó, ya resucitó, ya nos dio una autoridad espiritual. Y dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:4, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesús está en nosotros. Queramos o no queramos, Él está ahí. Tenemos nosotros la obligación, el deber, la responsabilidad de actuar en razón de lo que Él ya hizo en nosotros. 1 de Juan 4:4, hermano. El mundo quiere enfriar nuestro amor por Cristo. Ese primer amor, ¿quién se acuerda del momento de su primer amor? Yo estaba listo para conquistar el mundo. ¿No? Estaba listo para enfrentar las batallas. No dormía. Terminábamos de evangelizar a la 1 de la mañana. Llegaba a mi casa en la noche, todos los días andábamos en las calles. Me encantaba esa rutina. En las casas, orando por liberación, por sanidad. Vi tantos y tantos milagros que Dios hizo a través de mí. Vi toda la ciudad de Guaymas, Sonora, rendida a Jesucristo. Y de repente se va extinguiendo esa fortaleza. Entonces, el mundo quiere vernos fríos, quiere vernos indiferentes, quiere vernos pasivos, quiere que no nos importe nuestro prójimo. Las mujeres que sufren, los niños abandonados. Recientemente nos llegan por internet imágenes de los niños peleándose por un puñado de arroz. Textual, ¿no? O sea, de su manita el puñado de arroz. Y o niños haciendo colas interminables por ese plato de arroz.
Y nosotros hemos dejado o ha dejado de importarnos la vida de esas personas. Necesitamos retomar esa parte antes que las cosas se pongan difíciles y complicadas. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, dice 1 Juan 2:15. No las amemos. No es la respuesta a nuestra necesidad lo que hay en el mundo, ni lo que el mundo puede ofrecernos. Sí, indudablemente algunas cosas nos ayudan o nos hacen la vida menos complicada, pero no son la respuesta a nuestra necesidad. El mundo no siempre nos va a atacar con violencia. Muchas veces nos seduce con comodidad, con vanidades, con reconocimiento, con placer, con ambición y sobre todo con distracción. Hay tanta información que yo lo he hecho. Te puedes aventar una hora viendo videos de Instagram, ¿no? Y hay tantas cosas que suben ahí que te entretienen. Sencillamente te distraen de lo que estás haciendo. Y esa motivación, ¿no? Estoy leyendo neurociencia. Esa motivación que nos generan esos pequeños momentos de risa o de distracción es como si consumiéramos miel de azúcar creyendo que es miel de abeja. Es tan diluible, es tan contaminada, es tan perversa esa distracción que nos distrae, nos alimenta momentáneamente para que dependamos más de ella. Nos hace adictos a ese tipo de motivación. Y se nos olvida la fuente viva que es Cristo Jesús. Se nos olvida. Y cuando nos damos cuenta, se nos acabó el día, se nos acabó la semana, el mes, y ya no hicimos nada de lo que queríamos hacer. El mundo nos dice, vive para ti, busca tu gloria, busca ser feliz. No sé si lo has escuchado, pero yo lo he escuchado muchas veces. Tengo derecho a ser feliz, ¿no? Y si el esposo o la esposa ya no me hace feliz, pues lo cambio. Y si el otro tampoco, pues lo cambio también. Al fin que hay muchos o muchas, ¿no? Porque yo tengo derecho a ser feliz. No tomes tan en serio tu fe. No es la moda tener fe. Nadie te sigue, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo? No hables mucho de Cristo. Van a pensar que estás loco. En Estados Unidos está prohibido que alguien diga, me habló Dios. Pero en el momento en que tú dices, me habló Dios, psiquiatra en automático. O sea, no hay inspiración en ese sentido. No seas diferente, dice. Intégrate. O sea, intégrate. Haz lo que todo el mundo hace para que te acepte, para que te integres a la corriente, a la moda. Y nosotros le hacemos caso. A veces nos sentimos tan aislados, tan indiferentes. Pero cuando Dios le hablaba a Elías y le decía que en todo ese universo que existía cuando la Biblia estaba siendo redactada, cuando esos pueblos conocidos significaban algunos millones, decía, hay 144,000 que no se han sometido a dioses ajenos. O Daniel, imagínense, 1 o 4, como lo queramos ver, en medio de todo ese reino, que era el único
que no se sometía a dioses ajenos. Imagínense la presión, imagínense que nadie le hablaba, imagínense que nadie le hacía caso, que se sentía aislado, que se sentía discriminado, que se sentía señalado, pero él estaba firme en lo que había creído. Y no lo hacía en silencio, sino que abría las ventanas para que todos escucharan las 3 veces que oraba a Dios, y lo hacía a todo volumen y a toda garganta, y todos en el reino sabían que Daniel a esa hora estaba orando. Jesús dijo en Mateo 5:14 que somos luz de este mundo. Tendríamos que entenderlo esa parte. Tendríamos que sentirnos luz de este mundo, sal del planeta. Ese peso que permite balancear la maldad y que podamos ganar la balanza. No nosotros solamente, el poder de Dios con nosotros. El problema es que muchas veces como creyentes queremos seguir a Cristo sin dejar de agradar al mundo, o a los amigos, o a las amigas. Queremos obedecer a Dios sin perder aceptación. Queremos ser discípulos de Cristo sin cargar la cruz. El apóstol Santiago nos advierte: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No hay puntos medios. No dice un poquito de aquí para acá, o esos de aquí sí, esos de acá no. Tú solo te tienes que valorar. Pero tu amistad con el mundo te levanta como enemigo de Dios. Eso no significa que odiamos a las personas del mundo. Al contrario, las amamos, les predicamos a Cristo, pero no aceptamos su sistema de valores. No aceptamos que esos valores rechazan los mandamientos de Dios. Eso no lo aceptamos. Y somos capaces de levantar la voz y de oponernos. Me decía una vez un pastor de Guaymas que estaban organizándose las iglesias para marchar en la ciudad y manifestarse en contra de algunos puntos que ellos decían. Y le decía: pastor, espérese. Dios no nos llamó a marchar, ni a manifestarnos. Dios nos llamó a orar, a clamar a Él, a someternos a Él, para que Él haga la parte que tiene que hacer en el mundo. ¿Qué ganamos? Pues sacar con pancartas y andar por las calles deteniendo el tráfico y esperando a ver en qué momento alguien violento o algo trágico pueda pasar. No, nosotros ganamos la batalla de rodillas, clamando a Dios, resolviendo las cosas con nuestras armas poderosas en Dios, no las del mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los valores que el mundo hoy están poniendo como que son los mejores. Un corazón de hierro para Cristo aprende a decir: no vivo para ser aprobado por el mundo, no cambiaré mi obediencia a Dios por la aceptación del mundo, no apagaré mi testimonio por quedar bien, no abandonaré mi misión por la comunidad de estar viendo la tele. El apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar la manera de entender esta situación. Si no, estamos en peligro. Y estamos en peligro
y créanme que estamos enfrentando fuerzas muy poderosas. Que nuestra sabiduría y nuestro conocimiento, nuestra experiencia o la experiencia de nuestros años de vida, no les vamos a ganar. Tiene que actuar el poder de Dios a nuestro favor. Y la única manera de que el poder de Dios actúe en nuestro favor es nuestra relación con Él. Una relación fuerte que nos interesa, que la cultivamos, que la regamos, que la adornamos, que alabamos, que cantamos, que estamos siempre pendientes de Él. Eso nos mantiene fuertes y nos mantiene firmes. El mundo presiona o nos intimida desde afuera. Pero Dios está reconstruyendo nuestro interior. Y ahí está nuestra fortaleza. Hoy están viendo en esta situación que les digo de la neurociencia, que el futuro no está en las personas que muchos saben, sino en las personas que tienen capacidad de hacer las cosas bien, en la experiencia. Entonces, la lucha de nuestra fe en un futuro no está en lo mucho que podamos aprender, sino en todo lo que podemos hacer de la mano de Dios. La carne quiere debilitarnos para que no podamos o para que no tengamos ganas de obedecer a Cristo. La batalla más silenciosa muchas veces y casi siempre no está allá afuera. Está aquí adentro, en mi corazón debilitado, en mi corazón dividido, en mi corazón rebelde, en la dureza de mi corazón, en una mente no educada, no disciplinada, en una sabiduría tomada de internet, de libros que se escribieron hace poquito tiempo y no hemos entendido la palabra de Dios y su sabiduría escrita desde la eternidad y hasta la eternidad de las cosas. Entonces tenemos que ponernos en una posición firmes para enfrentar esta batalla. El apóstol Pablo escribió: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Todo deseo de nuestra carne, cuando es pecado o cuando no es de parte de Dios, se opone al Espíritu de Dios. Y lo vamos a sentir o lo vamos a saber nosotros de antemano. Y el Espíritu y el deseo del Espíritu de Dios es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Gálatas 5:17. Porque ¿quién gobierna mi corazón y mente? Si yo permito que alguien más o además de Jesús gobierne mi mente y mi corazón, siempre voy a estar debilitado y nunca voy a tener ánimo de cumplir los mandamientos de Dios. La carne quiere placer sin santidad, quiere emociones sin obediencia, quiere promesas sin cruz y quiere bendiciones sin transformación. O sea, nomás quiere lo bueno del Evangelio. No la cruz, no el sudarle, no el caminar, no el hablar, no el dominio propio, no la paciencia, no la bondad. Él quiere nada más la parte bonita del Evangelio. Jesús dijo: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Y cuando hablamos de que la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, entendemos que la carne es débil para todo lo que significa Dios. Porque podemos estar a las 11 de la noche sufriendo porque no puedo abrir los ojos para leer mi Biblia, pero si me habla mi hijo: oye, vente que la pachanga está buena, vámonos, estoy más que puesto
para irnos. O sea, y no es una respuesta de mi espíritu, es una respuesta de mi carne, que ya se quería dormir, pero si hay pachanga, vámonos, ¿no? Entonces, tendremos que entender esa parte. Por eso, muchos creyentes saben que lo que deben hacer, pero no lo hacen. Saben que deben orar, pero no oran. Saben que deben de perdonar, pero no perdonan. Saben que deben dar un buen testimonio, pero se quedan callados. Saben que deben de obedecer, pero justifican su rebeldía. Cualquier cosa, es que no pude detenerme, o sea, estaba ahí, pues me lo robé. O estaba ahí gritándome y pues ya no pude hacer otra cosa más que darle 2, 3 golpes, ¿no? O contestarle, porque ya me las debía. Le perdoné la otra, pero esta sí ya, y de una vez le di las 2 por la que me debía. Y justificamos nuestra rebeldía. Justificamos el corazón rebelde. Entonces siempre la carne buscará una excusa para que no cumplamos nuestro deber espiritual, cualquiera que sea. De los deberes que tenemos, el apóstol Pablo fue honesto cuando dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y nos pasa a todos. No hay ser humano que pueda decir que no sufre esa situación. Pleitos todo el día, discutiendo, peleando, enojados, tristes, deprimidos, frustrados, con ira contenida, porque no tienen la respuesta de Dios, pero porque no se han sometido a Dios, porque no están haciendo las cosas como deben de hacerlas. Y termino haciendo, está bien, yo sé que no debo contestarle, pero lo termino haciendo. Yo sé que no debo hacer algo, o decir algo, o pensar algo, o ver algo, pero lo termino haciendo porque estoy sometido a mi carne. La solución no es con fuerza humana, ni con sabiduría, ni con entendimiento, ni estudiando una maestría, un doctorado, o yendo a cursos. La solución está en vivir por el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Solamente sometidos al Espíritu de Dios podremos vencer a nuestra carne. No hay otra receta. No hay otra manera de hacerlo. Podemos disciplinar nuestra mente, podemos disciplinar nuestro cuerpo, podemos disciplinar nuestra voluntad, siempre y cuando esa disciplina esté basada en el sometimiento y dirección del Espíritu Santo. Si lo hacemos de otra manera, bajo otras disciplinas y bajo otras enseñanzas, al final, disciplinado fuerte, mental, física y de corazón, terminaré en el pecado. Sí, seré muy fuerte, sí, soy muy disciplinado, sí, tengo mucho entusiasmo, pero mi carne es mi carne. Y tarde o temprano terminará sometiéndome si el Espíritu Santo no controla mi caminar. Así de sencillo. Un corazón de hierro no es un corazón autosuficiente, autónomo o independiente. Es un corazón gobernado por el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón? Porque es la única manera de vencer al orgullo, de vencer a nuestra carne, de vencer la búsqueda de ganancias personales, de vencer las apariencias religiosas que nos hacen sentir que estamos cerca de Dios. Es la única manera de vencer la carne.
y que nos permite permanecer en Cristo. Es la única manera de obedecer la palabra de Dios y es la única manera que nos podemos someter a Cristo Jesús el 100%. De otra manera no lo puedo hacer. No tengo el conocimiento, ni la sabiduría, ni las fuerzas, y ni las ganas. Yo solo no lo puedo hacer. Si no es a través del Espíritu de Dios, yo no lo puedo hacer. Tarde o temprano, algo cambiará en mí y me hará desistir. El corazón de hierro no retrocede cuando la obediencia se pone difícil. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2, versículo 3. Y le dio esta analogía Pablo a Timoteo. Yo he vivido esa situación. Vivía yo en Guaymas y está hasta 50 grados a la sombra. Y tenía que tener un uniforme de gala, manga larga, cuello cerrado hasta arriba, sable colgando y parado en el portón a la intemperie. Así decía la orden. Así lo establecía el reglamento, las disposiciones superiores. Pero como buen soldado, disciplinas tu manera de pensar y te quedas ahí parado. Te olvidas del calor, del sol, de todo, te olvidas y te mantienes firme en tu puesto. Esa es tu responsabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si queremos, podemos hacerlo. Si queremos someternos a Dios, podemos hacerlo. El cristiano debe entender que hay tiempos donde obedecer duele y se pone difícil la situación. Tal vez la enfermedad, el diagnóstico, nuestro cuerpo ya no responde igual, nuestras circunstancias ya no son las mismas, pero tenemos que obedecer las cosas. No va a cambiar, los mandamientos no van a cambiar ni se van a suavizar porque nosotros pensemos que ya no estamos en edad o en momentos de obedecer. No, aquí obedecemos hasta el último momento de nuestra vida. Siempre nos va a doler perdonar, nos va a doler callarnos cuando queremos responder con ira o cuando queremos vengarnos. Siempre va a doler servir cuando nadie nos da reconocimiento. Nos va a doler predicar cuando otros se burlan. Nos va a doler permanecer fiel cuando otros abandonan el ministerio. Nos va a doler hacer morir el orgullo, la carne y el pecado. Pero el discípulo no vive por lo fácil. Vive por las promesas de eternidad. Nuestra recompensa final no está aquí. Dios nos prometió que el hecho de tener un ministerio, yo iba a ser millonario. Que el hecho de andar predicando y hacer discípulos, iba yo a tener ganancias personales. La promesa de Dios desde el principio fue eternidad con Él. Es el lugar que dice que está en el cielo, que tiene mi nombre y que me está esperando. Esa promesa se no va a cambiar. Entonces, no podemos estar esperanzados a otras situaciones. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Hebreos 10:39. Nosotros no podemos debilitarnos, o no podemos desistir, o no podemos pensar que ya está todo terminado.
Hay mucho por hacer todavía. Hay muchas almas que rescatar, principalmente la mía, la de cada uno de nosotros. Quien diga que ya tiene el boleto, como decir, ahora te mandan los boletos por tu celular, a tu celular te mandan los boletos de avión, que diga, no, pues yo ya tengo mi checklist para la eternidad. No, todavía no. Tenemos la promesa de Dios, pero tenemos mucho trabajo que hacer todavía. El corazón de hierro espiritual dice, yo no retrocedo, yo no abandono la misión, nunca negaré a Cristo, no suelto mi llamado, no dejo de dar testimonio de lo que Cristo hizo en mí, no dejo de hacer discípulos, no dejo que Satanás, el mundo o mi carne decidan por mí. Cristo no nos llamó a una vida pasiva, tranquila y sin problemas. Nos llamó a una vida de fidelidad a Él, de permanecer cimentados, arraigados, fortalecidos en esas promesas que Él hizo para nosotros. Aunque vengan tempestades, aunque vengan fuertes vientos y grandes marejadas, permanecer firmes en quien he creído. Y la única manera de hacerlo es seguir luchando, es seguir activos, es seguir dando la buena batalla. Entonces la pregunta no es si habrá batalla. La batalla existe y existirá hasta el último aliento de mi vida. Y siempre estará ahí descubriendo los deseos y las intenciones de mi corazón. La verdadera pregunta es, ¿con qué corazón vamos a enfrentar esa batalla? ¿Con un corazón débil que se rinde ante la tentación? ¿Con un corazón dividido que negocia con el mundo? ¿Con un corazón descuidado que cree las mentiras de Satanás? ¿O con un corazón fortalecido que permanece fiel y firme ante las tempestades que el mundo pueda traernos? Esa es nuestra decisión. La firmeza cristiana no nace del carácter humano, nace de Cristo Jesús en nosotros. Recordemos que Él dijo, toda autoridad me has dada por Dios, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso tenemos esa asignación nosotros. Por eso tenemos la capacidad de mantenernos firmes. Por eso necesitamos orar, necesitamos velar, necesitamos congregarnos, necesitamos obedecer, necesitamos discipular, necesitamos testificar. Pero sobre todo, necesitamos depender del Espíritu de Dios. Porque si no permanecemos firmes, seremos vencidos. Pero si permanecemos en Cristo, seremos más que vencedores. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí hay promesas de sanidad, sí hay promesas de prosperidad, sí hay promesas de santidad, de justificación. Sí hay una fe enorme, grande y maravillosa que hace milagros, que hace señales y que hace prodigios. Pero todas esas promesas, aún las de eternidad, es a través de Jesucristo. No las busquemos de otra manera. Es solamente a través de Él o en Él, sumergidos en Él. Que el que venga a probarnos reconozca a Jesucristo en nosotros. Hoy el Señor nos llama a tomar nuestra posición espiritual frente a un mundo
cada vez más peligroso, difícil y complicado. No como creyentes tibios, ni como soldados dormidos, no como discípulos silenciosos, ni como siervos distraídos. Cristo nos llama a permanecer firmes en donde estamos, a resistir a Satanás, a no amar el sistema del mundo, a crucificar nuestra carne, a vivir por el Espíritu de Dios, a cumplir los mandamientos, a dar un buen testimonio y sobre todo a ser discípulos. Porque el que nos llamó es fiel y el que comenzó la obra en nosotros, la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a terminar con una oración. El que quiera ponerse de pie, puede ponerse de pie. El que quiera hacerla sentado, lo puede hacer sentado o escuchar sentado, no hay problema. Señor Jesucristo, danos un corazón firme para obedecerte. No permitas que Satanás nos engañe, ni que el mundo nos seduzca, ni que la carne nos gobierne. Fortalécenos y llénanos con tu Espíritu Santo. Haznos testigos fieles, discípulos obedientes y siervos responsables de nuestra misión de llevar el Evangelio. Que no retrocedamos cuando la obediencia se ponga difícil y complicada. Que permanezcamos firmes hasta el final. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesús, y te lo pedimos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.